Hola a todos, soy María. Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a Archivo Criminal. Gracias por estar otro día más conmigo, apoyándome y ayudándome. El caso que os traigo hoy sucedió en Estados Unidos. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de la historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Si el contenido os parece interesante e informativo, os pido que le deis a like, ya que de esta forma me estaríais ayudando. Sin más, comencemos. El caso de Rosemary DiPuccio Issa. Rosemary DiPuccio Issa nació el 21 de octubre de 1966 en Estados Unidos. Fue la tercera de los hijos de la pareja italoamericana conformada por Rocco y Gigi DiPuccio. Sus hermanos mayores eran Diana y Dominique y su hermano menor Rocco. Rosemary era amante de la diversión y atlética cuando era niña. Jugó como campo corto y lanzadora en su equipo de softball y comenzó a competir en gimnasia a los 7 años. Era inteligente en un sentido muy amplio, es decir, que tenía inteligencia para los libros y los estudios y también una gran velocidad mental con un sentido del humor mordaz e ingenioso. Semanalmente durante las cenas familiares participaba en debates divertidos con su hermano mayor Dominique, a menudo bromeando con él diciendo que era el favorito de la familia. Juntos resolvieron el cubo de Rubik, aunque ella nunca superó el récord de 47 segundos de su hermano. También tuvo una mejor amiga para siempre, a quien conoció a los 4 años, Eva McGregor. Eva era aproximadamente 11 años mayor que ella y empezó a ir a casa de la familia a cuidar a los niños cuando era necesario. A raíz de esto se formó un vínculo muy fuerte entre Eva y la familia DiPuccio, cuya casa se convirtió en un segundo hogar para ella. Utilizaba las visitas como un escape de su propia vida. La relación entre Eva y la familia continuó fortaleciéndose al pasar los años hasta que los niños se convirtieron en adolescentes y luego en adultos. Eva trabajaba en la secretaría de una escuela. Rosemary ya en su adolescencia se acercó a la escuela buscando ayudar a su amiga y pasar tiempo con ella, y como resultado la joven obtuvo así su primer trabajo. Se la veía desde joven inteligente y trabajadora. Tenía un gran amor por los niños y especialmente por los nacidos con discapacidades. Esto fue lo que la llevó a tomar la decisión sobre su futura profesión. Estudiaría enfermería. La muchacha, a medida que fue creciendo, demostró sus muchas cualidades. Era considerada por su entorno cercano como una mujer autosuficiente e independiente. También tenía una vida social muy activa y era popular dentro de sus círculos sociales. A menudo decía a sus amigos y familiares que no necesitaba un hombre para tener éxito en la vida. Rosemary con mucho esfuerzo logró graduarse de enfermera y al poco tiempo comenzó a trabajar en el Hospital Hillcrest. Como era una joven con grandes metas, un tiempo después logró comprar su primer hogar en la ciudad de Cleveland. En su lugar de trabajo conoció al Dr. Yazid Issa, un hombre guapo, encantador, con gran sentido del humor a quien todos llamaban Jazz. Se llevaron muy bien desde el inicio y parecían encajar perfectamente. La amistad fue dando paso al romance y con el tiempo se convirtió en una relación amorosa. Sin embargo, no todo era perfecto. Un día en que Rosemary acudió a la peluquería, escuchó a una mujer hablar sobre un hombre al cual había estado viendo recientemente. Algo de lo que la mujer dijo le llamó la atención y siguió escuchando atentamente. La identidad del hombre le rompió el corazón. Era Jazz. Inmediatamente, sintiéndose fuera de sí, llamó a Eva buscando consuelo, y después de pensarlo decidió terminar la relación. Estaba destruida. Él había roto su confianza. Rosemary intentó seguir adelante, pero la situación solo empeoraba con el tiempo. Se dio cuenta de que tenía herpes, una enfermedad que le había contagiado su exnovio Jazz. Se sentía decepcionada y avergonzada. Poco tiempo después recibió una carta de su exnovio en la cual le comunicaba que había terminado sus aventuras con las demás mujeres con las que salía, pues se había dado cuenta de que estaba enamorado de ella.
También afirmaba que estaba profundamente arrepentido de lo que había hecho. Pronto volvieron a tener contacto y decidieron retomar su relación. Rosemary le contó a Eva que había decidido retomar la relación, pero su mejor amiga no se lo tomó de la mejor manera. Sostuvo que él no era franco y le hizo duras preguntas acerca de las cuales eran las razones por las que creía que el hombre cambiaría. Sin embargo, Rosemary estaba enamorada y actuaba con el corazón y no con la razón. A partir de ese momento, la relación de la pareja cada vez se consolidó más y finalmente se casaron el 11 de septiembre del año 1999. La pareja tuvo su primer hijo en el año 2000 y el segundo en 2002. Eva, quien nunca se apartó de su lado, la ayudaba con la crianza de sus hijos. Conducía su vehículo desde su hogar hasta el de Rosemary con intención de ayudarla. Eva ya tenía hijas adolescentes y estaban también muy apegadas a la joven madre, por lo cual ellas tomaron posteriormente el lugar de niñeras de los pequeños. Tras el nacimiento de su segundo hijo, Rosemary decidió mudarse a Hudson. Se encontraba más cerca de su amiga, pero sus visitas no eran muy frecuentes, ya que Eva evitaba verse con Jazz. Sin embargo, nada distanciaba a las inseparables amigas. Tenían una asidua comunicación telefónica. En ocasiones, sus conversaciones iniciaban a las 9 de la mañana y finalizaban horas después. Cuando se percataban del tiempo transcurrido, finalizaban sus charlas para seguir con sus respectivas rutinas. Hablaban sobre diferentes temas, pero el asunto que no faltaba eran las preocupaciones por comportamientos de Jazz. Para el año 2005, tanto Rosemary como Jazz quisieron tener un tercer hijo, por lo cual ella comenzó a tomar vitaminas prenatales recetadas. Como de costumbre, compartió todos los detalles con Eva, incluidos los estudios médicos, desde sus chequeos generales hasta los diagnósticos de sus hijos. El 22 de febrero de 2005, las hijas de Eva fueron a cuidar a los niños de Rosemary, quien ese día tenía una reunión con sus viejos compañeros de escuela. La jornada terminó a las 23 horas. Al volver a su hogar, las hijas de Eva solo tenían cosas amorosas y positivas que decir sobre los niños, quienes eran criados con mucho amor por su madre. El 24 de febrero de ese mismo año, Rosemary se preparaba para comenzar el día. Jazz tenía el día libre, por lo cual se quedó con los niños jugando, mientras que ella hacía las tareas del hogar. Su plan era ir luego al cine con su hermana, lo cual había acordado días antes. Sin darse cuenta, las horas pasaron y se estaba haciendo tarde para la cita con su hermana. El horario de la función era a las 14 horas. Rosemary se arregló a toda prisa y cuando estaba por cruzar la puerta a las 13:53, Jazz le preguntó si había tomado las pastillas de calcio. Ella respondió que no y el hombre hizo énfasis en que necesitaba cuidar su sistema inmunológico y preparar su cuerpo para el embarazo. Así la presionó para que la tomara antes de irse. Ella, obediente, se tomó la píldora y se fue molesta ya que se estaba haciendo tarde. Corrió hacia el automóvil y comenzó a conducir. De camino llamó a Eva para conversar con ella como solían hacer. Hablaron sobre sus actividades del día hasta que Rosemary le dijo que se sentía mal y que tenía fuertes náuseas. Eva le preguntó si había tomado algo y ella contestó que Jazz le había dado una pastilla de calcio antes de salir de casa. Agregó que ella no quería tomarla, pero que lo hacía porque buscaban tener un tercer hijo. Esa fue la última conversación entre las entrañables amigas. Rosemary cortó la comunicación con el fin de llamar a su marido médico para consultarle si eran normales esos síntomas, pero Jazz no atendió a sus llamadas. Lo que se supo de ahí en adelante se obtuvo mediante declaraciones de testigos de lo ocurrido. Una mujer llamada Chase señaló que al salir de un centro comercial vio un vehículo que iba directo hacia ella de forma errática, pero milagrosamente cambió de dirección estando cerca y eso le salvó la vida. Al ver que la persona que lo conducía no estaba en condiciones, corrió para socorrerla. Al llegar a su altura, logró frenarlo y apagarlo. Una mujer estaba frente al volante, casi desvanecida, y comenzó a vomitar, por lo que Chase le sujetó la cabeza para que no se ahogara. En el lugar había una policía de tránsito quien no estaba atenta al camino, ya que estaba esperando que los niños salieran de la escuela. Cuando finalmente vio la situación, se dirigió también a auxiliar a la conductora. Los paramédicos llegaron al sitio y la trasladaron al hospital Mount Sinai.
el mismo donde ella y su marido trabajaban. Según la declaración de un médico cuya identidad se mantuvo en reserva, los síntomas eran confusos. La intubaron pero nada resultó. El médico discutió opciones con Jas, el marido de Rosemary, pero finalmente decidieron no realizar más maniobras de resucitación y declararla muerta a la hora de haber ingresado a emergencias. A todos les llamó la atención la actitud de Jas, quien se mostraba muy indiferente ante la reciente pérdida de su esposa. Dominique comenzó a llamar a sus allegados para informar sobre el fallecimiento de su hermana. Tomó por sorpresa a Eva, quien lo escuchó en un mensaje dejado en el contestador. Totalmente consternada, lo llamó de vuelta y le pidió una explicación más detallada. Salió en estado de shock camino a la casa de su amiga sin poder entender lo que estaba ocurriendo. Los allegados a la víctima, horas después del fallecimiento y absolutamente devastados por lo sucedido con su amada Rosemary, se reunieron en su hogar. Allí, Jas les informó a todos los presentes que su esposa sufría de palpitaciones, lo cual a su mejor amiga le pareció raro, ya que compartían todo y eso nunca se lo informó. Dado este hecho y las actitudes del hombre posteriores al fallecimiento de su esposa, Eva comenzó a sospechar de él. Por esa razón, al día siguiente llamó a Dominique para informarle sobre sus sospechas. Como todas las circunstancias alrededor de la muerte parecían demasiado raras, los allegados a Rosemary querían que se investigara su caso. Por esa razón, Dominique, el hermano, le exigió al forense del condado que le hicieran una autopsia al cadáver tras informar a las autoridades sobre las sospechas de la familia. El 25 de febrero de 2005 se realizó la autopsia, en la cual no se vieron lesiones internas ni traumatismos. La causa de la muerte no se determinó, por lo cual se remitió el asunto a toxicología. En este examen no se encontró ninguna sustancia inusual en su sistema. El 28 de febrero del 2005, en la iglesia San Francisco de Asís, realizaron una misa en conmemoración de Rosemary y luego se le dio santa sepultura en All Souls Cemetery, en Chardon, Geauga County, Ohio. La investigación continuó abierta y el 17 de marzo del mismo año los detectives se comunicaron con Jas para que se acercara a la estación de forma voluntaria a ofrecer su declaración sobre lo sucedido el día del accidente de su esposa. Los agentes, basándose en sus sospechas, le preguntaron por las cápsulas y por qué su esposa las había empezado a consumir, a lo que él respondió que Rosemary había decidido que era la mejor opción para llevar un embarazo sano, ya que estaban buscando su tercer hijo. Al sentirse inconformes con sus respuestas, los investigadores cuestionaron los motivos de tanta insistencia hacia su esposa para que tomara las vitaminas antes de salir del hogar aquel fatídico día. El hombre, que continuó mostrándose muy tranquilo, respondió que tras oír a la madre de su esposa hablar sobre los casos de osteoporosis en la familia, sintió necesidad de evitar ese tipo de riesgos, por lo cual fue un gesto de cuidado y preocupación que tenía hacia la mujer. Le consultaron sobre la salud de Rosemary y su respuesta fue la misma que le dio a la familia, que ella sufría palpitaciones hacía tiempo. Los investigadores no creyeron el relato del esposo, por lo que le pidieron las cápsulas que había ingerido Rosemary ese día. El hombre les informó que todavía permanecían en su hogar, por lo que los oficiales insistieron en que lo seguirían hasta el domicilio, ya que necesitaban tener el medicamento en su poder por ser parte muy importante de la investigación. Jas estuvo de acuerdo y partieron hacia el lugar. Los agentes, al acceder al domicilio, vieron a una mujer sentada en la cocina. Jas dijo que era la niñera de sus hijos y, sin darle mayor importancia, entregó las cápsulas que le habían solicitado los agentes y otros medicamentos que tomaba su esposa. Jas organizó una fiesta esa noche y a eso de las 4 de la madrugada llamó a Diana, la hermana de Rosemary, para que cuidara de sus hijos durante el fin de semana. Ella aceptó y llevó a los niños a su hogar. Él puso como excusa que el hermano de un amigo íntimo en Carolina del Norte había sufrido un accidente. Dijo que estaría de regreso el lunes. Pero llegó el lunes y nadie tenía noticias de Jas. La familia, preocupada, llamó por teléfono a Carolina del Norte. El amigo de Jas estaba totalmente desentendido de la situación. Les comunicó que el supuesto accidente jamás ocurrió y que su hermano se encontraba a salvo. Además, no sabía el paradero de Jas ni había tenido contacto reciente con él.
Ante esta situación de incertidumbre, la familia de Rosemary decidió ir a la casa que ocupaba la pareja. Allí encontraron un sobre correspondiente a la entrega de un pasaporte. Como todo resultaba muy extraño, optaron por hacer una denuncia de desaparición. Lo que ocurrió ese fin de semana fue algo sorpresivo. Jas le pidió ayuda a su hermano para escapar del país y le dijo que tenía miedo de quedar como sospechoso en la muerte de su esposa. Su excusa era que tenía 2 amantes extramatrimoniales y señaló que esas amantes eran las niñeras diurna y nocturna de sus hijos. Su hermano, viendo la preocupación por la situación, decidió ayudarlo. Le pidió ayuda a su primo, el cual tenía experiencia en contrabando de personas fuera del país. Huyeron en automóvil a Detroit para luego cruzar a Canadá. Se sumó a la huida un primo más, el cual no sabía las intenciones detrás del viaje. En medio del camino hacia Detroit, los primos tuvieron una conversación reveladora en la cual Jas admitió tener miedo de quedar implicado en el caso porque la policía descubrió las pastillas. Desconcertados, los compañeros de viaje, que no tenían ni idea de que su familiar era un asesino, le consultaron cuál era el problema con las medicaciones, a lo que él respondió que las había rociado con cianuro. A pesar de la revelación, siguieron con el plan trazado. Una vez finalizado el viaje en Canadá, Jas tomó un vuelo hacia el Líbano, lugar donde se cambió el nombre a George Khalifi. Mientras todo el viaje del fugitivo se concretaba, la policía llevó las píldoras al laboratorio criminal del condado de Lake para ser inspeccionadas. El 22 de marzo del año 2005 se informó que 9 de las 56 cápsulas de calcio que se analizaron contenían cianuro. El cianuro no aparece en exámenes de rutina toxicológicos. Para detectarlo se requiere que un examinador lo busque específicamente para obtener un resultado. El cianuro en esos años era de muy fácil acceso e inclusive se podía pedir en línea. Tomando como base ese hallazgo, los detectives consiguieron una orden de registro para el vehículo de la víctima con el fin de conseguir muestras de su vómito. El caso rápidamente se transformó en una investigación por homicidio, y su principal sospechoso era el esposo, que se encontraba desaparecido. El 8 de abril de 2005, el examinador determinó que 3 de las 8 pastillas analizadas tenían huellas dactilares, pero no había suficiente información para hacer ningún tipo de comparación. Entre las muestras recogidas del vehículo se reveló que había restos de cianuro en el vómito de la víctima. Posteriormente, el forense ordenó que se realizara una nueva evaluación toxicológica del cuerpo de la mujer. Dicha evaluación se llevó a cabo el 21 de abril y quedó en evidencia que Rosemary tenía 9,1 milímetros de cianuro por litro de sangre. Esto representaba aproximadamente 3 veces el nivel considerado fatal. Las cápsulas de calcio habrían sido mezcladas con 600 a 800 mililitros de cianuro puro, que habría sido suficiente para matar a alguien 3 o 4 veces más. El cianuro como veneno hace efecto al instante, pero en el caso de Rosemary actuó de manera distinta al ser mezclado con una medicación de liberación lenta de calcio. La policía rápidamente teorizó que Jas en realidad tenía la intención de que su esposa tomara la ruta de la carretera hacia el cine y que fuera a 60 km por hora. Así el forense determinaría la causa de muerte como accidente a alta velocidad. Pero Rosemary optó por tomar las carreteras secundarias y viajó a una velocidad mucho más baja, una decisión que fue vital para descubrir a su asesino. El 22 de abril de 2005, el forense determinó que Rosemary, de 38 años, había muerto como resultado de una intoxicación aguda con cianuro. En febrero del año 2006, un gran jurado acusó a Jas en ausencia por homicidio agravado. Sin embargo, como este huyó del país 11 meses antes, se incluyó al FBI para tratar de rastrearlo. Mientras tanto, los investigadores hablaban con las 2 amantes, las cuales serían llamadas como Mujer A y Mujer B, debido a que sus identidades fueron reservadas por las autoridades. La Mujer A dijo que tuvieron una relación desde octubre de 2004 y que Jas alguna vez expresó que no estaba feliz y planeaba el divorcio. Relató que en el año 2005, una semana antes de San Valentín, Jas le envió una prenda íntima y una carta escrita a mano en la que le deseaba un feliz día de San Valentín, añadiendo que moría de ganas de verla y que tenía sus razones egoístas para hacerle ese regalo. Prometió que el próximo San Valentín sería todo de ellos.
Por su parte, la mujer B declaró ser la que estaba sentada en la cocina cuando la policía recogió las cápsulas. Dijo que desde el mismo momento en que la policía se retiró, él se puso como loco y comenzó a gritar por frustración. Todos estaban ansiosos de que Jazz cometiera un error para extraditarlo hacia Estados Unidos, y el error lo cometió el 7 de octubre de 2006. Se embarcó en un avión con destino a Chipre con una identidad falsa, pero fue capturado por los funcionarios que esperaban allí. El FBI tenía información sobre este viaje y alertó a las autoridades chipriotas antes de que el avión de Jazz aterrizara. Chipre y Estados Unidos tenían un tratado de extradición, pero dejó de aplicarse a los casos relacionados con la pena de muerte. Los abogados de Jazz lucharon ferozmente contra la extradición, y los funcionarios judiciales estadounidenses tuvieron que insistir en que no había pena de muerte de por medio. Tras los avances y retrocesos, finalmente pudieron extraditarlo a Cleveland unos 3 años después, a principios de enero de 2009. Enseguida comenzó el proceso judicial. En sus primeras declaraciones a través de sus abogados, sostuvo que él no manipuló ninguna cápsula, pero que creía que este caso se asimilaba al caso de envenenamiento de Tylenol con cianuro ocurrido en Chicago en el año 1982, donde murieron 7 víctimas. Rápidamente esa teoría fue desestimada por los investigadores, ya que en este caso no había más víctimas que Rosemary. En la investigación también se dio a conocer que a los pocos días de la muerte de su esposa, el hombre intentó reclamar una póliza de seguro de $1 millón, la cual le fue denegada. El 14 de enero del año 2009 fue procesado por el juez y acusado de homicidio agravado. El juicio de Jazz comenzó en enero del año 2010. Al presentar los argumentos, los abogados de la víctima sostuvieron que aunque el médico parecía ser el marido y padre de familia perfecto y cariñoso, también tenía una doble vida. Durante años Jazz había engañado a su esposa con múltiples mujeres e incluso había construido una choza del amor secreta con un dormitorio en el sótano de un negocio que tenía en sociedad con su hermano. Dijeron que decidió matar a su esposa después de enamorarse de una de las mujeres con la que se había estado viendo. Por su parte, los abogados defensores de Jazz sorprendieron con el argumento utilizado. Afirmaron que una de las amantes del hombre, Margarita Montañez, que también trabajaba como niñera diurna para la familia, se había obsesionado con el hombre y puso el cianuro en las pastillas para deshacerse de Rosemary. La mujer negó esa acusación con vehemencia. Entre los testigos se presentó un hombre que había ayudado a Jazz mientras estaba prófugo en el Líbano. Estando en el estrado bajo juramento, declaró que Jazz le había contado que justo cuando su mujer salía de casa para ir al cine, puso cianuro en las pastillas y le había dado 2, y que luego calle abajo tuvo un accidente con su vehículo y murió. Pero quizá el testigo más perjudicial fue el propio hermano de Jazz, Firas Issa, quien también declaró que su hermano había admitido que le causó la muerte a Rosemary. Al continuar el juicio, diferentes testigos declararon lo indiferente y despreocupado que estaba el sospechoso tras la muerte de su esposa. Todos lo vieron haciendo bromas y organizando fiestas. En marzo de 2010, Yazid Issa fue declarado culpable del asesinato con agravantes de su esposa, Rosemary Dipuccio Issa, y condenado a cadena perpetua, con un mínimo cumplimiento de 20 años antes de poder optar a la libertad condicional. Sus abogados apelaron la sentencia, pero dicha apelación fue denegada por el Tribunal Supremo de Ohio en noviembre de 2011. Cumple su condena en la Penitenciaría Estatal de Ohio, en Youngstown. Según los registros del recluso, su primera audiencia de libertad condicional no se programará antes de noviembre de 2028. Aunque el veredicto puso fin legalmente al caso, su familia sigue atormentada por la muerte de Rosemary. Rocco, el padre, tras escuchar la sentencia, dijo que lo único que podía esperar era que a partir de ese momento su esposa Gigi pasara menos noches llorando hasta quedarse dormida. Armand y Lena, que eran niños pequeños cuando Jazz mató a su madre y luego huyó del país, han encontrado en los Dipuccio todo el amor y soporte para salir adelante. El hermano de Rosemary, Dominique Dipuccio, y su esposa Julie han adoptado a los niños y los están criando como propios. Armand y Lena los llaman mamá y papá y se han unido estrechamente a los otros 4 hijos de la pareja.
Los años que han vivido sin su madre superan en número a aquellos durante los cuales disfrutaron de su compañía. Pero para mantenerlos arraigados a ese afecto, la familia atesora los álbumes que Rosemary creó, donde inclusive hay textos manuscritos de ella relatando los progresos de sus niños. Los Di Puccio juran que el legado de devoción y compasión que Rosemary dejó a sus hijos sobrevivirá por mucho tiempo. Bueno, y hasta aquí la historia de hoy. Me gustaría que dejes tu comentario u opinión. ¿Qué opinas sobre este terrible suceso? Antes de irte, te pido que dejes un me gusta y si este contenido es de tu interés, suscríbete si aún no lo estás y activa la campanita para seguir los contenidos que voy subiendo al canal, ya que trataré de seguir subiendo varios vídeos por semana. ¡Saludos!